Sean bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio con nuestra tutoría número 2 del curso de Finanzas de Corto Plazo. Vamos a iniciar con el capítulo segundo. Vamos a hacer para ello 3 videos. En este vamos a analizar las razones financieras, vamos a ver su interpretación. En un segundo video vamos a ver un ejercicio con estas y un tercer video vamos a ver los análisis horizontal y vertical de los estados financieros. Cabe decir, por supuesto, la importancia de leer el capítulo 2 para poder así ampliar esta serie de conocimientos que veremos a continuación. Es importante, estimados estudiantes, entender qué es lo que tenemos en cada uno de nuestros estados financieros. Vamos a ver a grosso modo un balance general y un estado de resultados para así poder llevar una base más sólida a la hora de poder hacer nuestros análisis. Tenemos un balance general. Lo importante de entender en este caso es que en la parte izquierda del balance general tenemos lo que la empresa posee, a diferencia de la parte derecha que tenemos en realidad la forma en que se financia. Se financia vía deuda y vía socios. Si nos devolvemos un poco a los activos circulantes, decimos que se llaman así porque esperamos que se conviertan en efectivo en el corto plazo, en menos de 12 meses. A la par tenemos los pasivos circulantes, las deudas que esperamos entonces pagar igualmente en el corto plazo. Noten que los activos están acomodados desde el más líquido hasta el menos líquido. El inventario es el que tarda más en convertirse en efectivo. Esto ya lo veremos más a profundidad con la aplicación de las razones financieras. Tenemos acá un estado de resultados. Por excelencia inicia con las ventas. Al restar los costos de ventas, tenemos entonces la utilidad bruta. Ya ese de por sí es un índice por excelencia de la rentabilidad de la empresa. Lo que nos interesa ahora ver es que en esta primera parte del estado de resultados, en realidad tenemos lo que la empresa vendió. Al deducir una serie de gastos operativos, tenemos entonces cuánto fue lo que le costó. Y al final tenemos entonces la ganancia de la misma. Acordémonos que al restarle a la utilidad neta, los dividendos preferentes, lo que nos queda lo repartimos entre las acciones comunes que hay en circulación y nos quedamos con la utilidad retenida. Habíamos visto este concepto en la tutoría pasada. Habíamos dicho que las utilidades retenidas son una acumulación de ganancias netas de dividendos, que en realidad la empresa ha venido reteniendo, ha venido reinvirtiendo desde sus inicios. De este modo ya tenemos entonces un panorama más amplio de lo que contienen nuestros estados financieros para poder entrar en tema de análisis con las razones. Uso de las razones financieras. ¿Qué podemos decir de lo que es una razón financiera? Sencillamente vamos a tomar una partida del balance general o del estado de resultados o el mismo y las vamos a dividir entre sí. Así entonces vamos a lograr tener un índice que nos diga algo acerca de esa empresa. Se dice que una razón por sí sola no nos dice nada. Deberíamos, o en principio es lo óptimo, compararla con la razón de una empresa semejante a la mía, que se dedique a lo mismo que mi empresa o bien que tenga el tamaño parecido. Esto es la industria. Entonces, también podemos compararla al mismo tiempo con razones que sean de años atrás de la empresa. Entonces, serían dos tipos de comparación. En esta segunda, cuando la comparamos con años atrás de la empresa, podríamos entonces ver el crecimiento que ha tenido la empresa a lo largo del tiempo. Leamos acá, dice, los accionistas se interesan por los niveles presentes y futuros de riesgo y rendimiento de la empresa, los cuales afectan directamente el precio de las acciones. Vamos a hablar aquí entonces de los términos riesgo y rendimiento para poderlos entender desde este momento.
el riesgo siempre va asociado con el endeudamiento de una empresa. Entonces, entre más endeudada está la empresa, asume riesgos mayores de incumplimiento. Se dice que los inversionistas en realidad no les gusta el riesgo. Bueno, no digo a todos, pero es como una generalidad. Sin embargo, están dispuestos a asumir riesgos altos si se les da rendimientos altos. Entonces, podemos decir que si el riesgo se mueve hacia arriba, también el rendimiento lo hará. Entonces, ahí podemos tener un panorama más claro de lo que son estos dos conceptos. Dice acá que los acreedores se interesan por la liquidez en el corto plazo, así como por la capacidad de pago de los intereses y el principal, también por la rentabilidad de la empresa en un segundo plano. Entonces, por supuesto que si yo soy acreedor de esa empresa, me va a interesar ver las razones que se refieren a la liquidez, a la capacidad que va a tener esa empresa de pagarme en el corto plazo. En general, se puede decir entonces que las razones son utilizadas para supervisar el desempeño de una empresa de un periodo a otro. Hablemos entonces de las categorías de las razones financieras. Se dice que existen 5: liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad y de mercado. Lo importante aquí es entender que por lo menos las primeras 3 se refieren al riesgo de la empresa. Ya pudimos ver este concepto. La cuarta se refiere a la rentabilidad, qué tan rentable fue la inversión de los socios. Y la quinta de mercado nos habla tanto del riesgo como del rendimiento. Significado e interpretación. Vamos a iniciar por excelencia con la razón corriente. La razón corriente sencillamente es la capacidad que tiene la empresa de pagar su deuda conforme se le va venciendo. Entonces es su deuda del corto plazo, sus pasivos circulantes con sus activos circulantes. Nos interesa que esta razón sea alta en las empresas. Sin embargo, no todo es regla de oro, debido a que una empresa que tenga muy claros sus flujos de efectivos, quizá necesite menos liquidez que una que en realidad no tiene certeza clara de la demanda de sus productos o tienen picos muy altos y muy bajos. La primera necesitará una liquidez más baja que la segunda. Tenemos entonces seguidamente la razón rápida. La razón rápida o prueba ácida en realidad es la misma que la anterior, pero en este caso vamos a quitar el inventario. También es una razón de liquidez. ¿Por qué vamos a quitar el inventario? Porque queremos ver entonces la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo con sus activos más líquidos. El inventario es el activo que tarda más en convertirse en efectivo, debido a que, acordémonos que se vende a crédito, entonces tiene que pasar por cuentas por cobrar y tarda muchísimo más. Entonces, esta razón nos va a decir por excelencia esa capacidad de pago, como dice aquí, con los recursos convertibles rápidamente en efectivo. Tal y como la anterior, pues deseamos una razón de estas que sea alta, también dependiendo de otras circunstancias que ya las dijimos. Rotación de inventarios. La rotación de inventarios en realidad se refiere a las veces en que nuestro inventario sale de bodegas, a las veces en que se convierte en cuentas por cobrar. Por supuesto que también deseamos que esta razón sea muy alta para poder entonces entender que nuestro negocio está poniendo a funcionar ese ciclo de efectivo. Muy bien.
Sin embargo, tenemos que ver otros factores, no solo podemos quedarnos con una razón muy alta debido a que podría ser en realidad que estamos comprando muy poco inventario y más bien estamos asumiendo riesgos altísimos, que no hay producto terminado o en proceso cuando nuestros clientes lo requieren. Entonces, no necesariamente una razón alta de rotación de inventario sería lo óptimo, sino vamos a ver el por qué esta razón está siendo alta. Rotación de inventario en días. Entonces, esto sencillamente ahora se refiere a los días en que tarda ese inventario en salir de bodegas. Por ejemplo, si yo vendo 12 veces al año, quiere decir que cada 30 días mi inventario sale de las bodegas. Rotación de cuentas por cobrar. Entonces, esta es el número de veces en que mis cuentas por cobrar se convierten en efectivo. Esta razón financiera funciona muy bien si la asociamos con la política crediticia que tiene la empresa. Por ejemplo, si yo tengo un crédito para los clientes de 30 días, les doy 30 días para pagarme y esta razón es de 60, tendría que entonces ir a revisar qué es lo que sucede. Tal vez tengo unas ineficiencia, ¿verdad?, en mi departamento de cobro, o bien no necesariamente. Podría ser que la empresa ha ampliado sus políticas crediticias de 30 a 60 días debido a la competencia. Entonces, vale decir que ciertamente nos interesa que sea muy alta, que muchas veces mis cuentas por cobrar se conviertan en efectivo, pero también existen otros factores que podría ser válido que en realidad sea una razón en la que me estoy tardando en recaudar mis dineros. Periodo promedio de cobro. Entonces, esto es sencillamente en días, la razón anterior son los días que transcurren antes de que las cuentas por cobrar se conviertan en efectivo. Rotación de activos totales. Esta es sencillamente un índice de eficiencia que mide la efectividad con que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Podríamos decir en este caso que nos interesa tener, por supuesto, un índice alto. Si tuviéramos un índice bajo, podría ser entonces que tenemos invertido mucho en cuentas por cobrar, mucho en inventario. Habíamos dicho en la tutoría pasada que no nos conviene en la empresa tener mucha inversión en los activos circulantes, debido a que eso puede entorpecer definitivamente el giro del negocio o bien el ciclo efectivo. Razón entre deuda y capital. Vamos a entrar aquí entonces en temas de endeudamiento. Ya hemos visto entonces que cuanto más endeudada está una empresa, mayores riesgos asume. Aquí tenemos entonces esta razón de deuda entre capital, que es el grado en que se usa el dinero prestado por cada aporte de los socios. Entonces quiere decir que si esta razón es muy baja, en realidad nos estamos endeudando menos y los socios son los que están aportando mayor cantidad. Es una razón eminentemente de deuda. Asociada a esta tenemos entonces la razón de deuda entre los activos totales. Entonces, es el grado en que la empresa utiliza el dinero prestado para financiar activos totales. Se dice que cuando una empresa está muy endeudada o financia gran parte de sus activos totales, en realidad tiene un apalancamiento financiero. Este es un mayor riesgo y un mayor rendimiento. Entonces, acordémonos, ¿verdad?, que al estar más endeudada, más riesgos asume, pero mayores rendimientos obtienen sus propietarios o socios.
Tenemos por excelencia otra razón financiera que es el margen de utilidad bruta. Esta dice en nuestra presentación, es el porcentaje que queda de cada dólar de venta después de que la empresa pagó sus bienes. Es necesario aquí colocarnos o ubicarnos entonces en un estado de resultados. Acordémonos que inicia con las ventas, le quito los costos de ventas y ahí tengo ya el margen de utilidad bruta o tengo la ganancia bruta. Esta lo que me revela en realidad es cuánto está pesando el costo de ventas en esta empresa. Imaginemos entonces que si yo tengo un margen de ganancia bruta con esta razón financiera de un 10%, quiere decir que un 90% está siendo, o más bien pertenece al costo de ventas. Quiere decir que el total de mis ventas, casi el 90% se absorbe o están siendo absorbidas por un costo de ventas altísimo. Entonces, lo importante de esta razón financiera es que nos revela el peso del costo de ventas. Ahora bien, esta razón de cobertura de intereses es muy interesante, dado que primero es importante dar a conocer que una empresa puede estar muy endeudada, pero otra cosa es la capacidad que tiene para pagar dicha deuda. Entonces, la cobertura, las razones de cobertura me vienen a dar esa capacidad de pago. Lo que me dice esta razón es las veces en que puedo cubrir los intereses por mis préstamos adquiridos, ¿verdad? Con la utilidad antes de intereses e impuestos. Ahora bien, si por ejemplo esta razón a mí me da, pongamos un ejemplo de 14, quiere decir que puedo pagar 14 veces mis intereses con las utilidades antes de intereses e impuestos. Sin embargo, no me puedo adelantar a decir que esto es muy bueno o que es perfecto, porque podría ser que es una empresa muy conservadora. Al ser una empresa muy conservadora, quiere decir que se endeuda poco, quiere decir que tiene riesgos entonces bajos, por supuesto, porque no tiene problemas de incumplimiento posiblemente, pero la desventaja principal es que tiene rendimientos bajos. Entonces, eso sería una empresa eminentemente conservadora. Posiblemente eso le interese a un grupo de inversionistas más que a otros a los que no les gusta asumir riesgos. Y tenemos finalmente la razón financiera del margen de ganancia neta. Muy a grosso modo, la ganancia neta es sencillamente cuán exitosa fue la empresa en toda su operación, en la manera de administración, en la manera de financiamiento. Esto es lo que nos va a decir entonces esta razón, el porcentaje de ventas que queda a la empresa luego de deducir todos los costos y gastos de la misma. Hasta aquí, estimados estudiantes, lo que son las razones financieras. A continuación vamos a ver entonces un ejercicio de las mismas.